Estamos de regreso en Hoy es Noticia y queremos conversar sobre uno de los temas que también se ha tomado la discusión de la semana, que han sido las críticas que deslizó el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, contra el senador Alfonso de Urresti, esto en un comité de vivienda a propósito de la ley de humedales. El ministro habló y dijo esta locura que hizo este senador con esta ley de humedales. Queremos conversar sobre este tema precisamente con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, aludido por este tema. Pero no solamente queremos hablar de este tema, senador, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias, Matilde. Un gusto poder saludarla y un desagrado tener que comentar las palabras del ministro, un ministro de Vivienda que viene a un comité de vivienda a Valdivia, capital latinoamericana de humedales, ciudad humedal reconocida por la Convención Ramsar, una ciudad donde se ha dado miles de peleas, y viene a agredir a un senador por la autoría de una ley que se votó prácticamente por unanimidad. Es simplemente un estilo muy confrontacional, muy poco acorde a un ministro de Vivienda y Urbanismo que precisamente su objetivo es buscar soluciones, encontrar vías de solución para llegar a la construcción de vivienda. Es realmente un ministro que a veces parece más un activista de ultraderecha que un ministro de vivienda. Ahora, senador, esta ley, para que a la gente le quede claro, no es una ley que venga reciente del gobierno anterior, sino que es una ley que fue aprobada prácticamente, como usted decía, por la unanimidad el año 2020 bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, es una ley que lleva bastante tiempo, que tuvo la transversalidad, como decíamos, prácticamente la unanimidad, que fue lo que respetó también la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, al sumarse a esta discusión, defendiendo la tarea más bien del Senado. Y quería preguntarle básicamente qué es lo que protege la ley y por qué lo que ha derivado es a la conversación de que esta es una ley que está mal hecha. A ver, permítame en primer lugar hacer un reconocimiento a Paulina Núñez, presidenta del Senado, y la mesa del Senado, ahí con el senador Moreira también. Institucionalmente ellos han representado que un ministro de Estado no puede referirse así, en primer lugar, a un parlamentario, a un senador, y segundo, desconocer la vigencia de una ley. Si en esto estamos hablando, la vigencia de una ley que desde el año 2020 es ley de la República. Esta es una ley que un conjunto de senadores promovimos, senadores tan diversos de todo el espectro político. Se empezó a discutir hacia allá el 2018. En el gobierno del presidente Piñera se impulsó. La ministra Carolina Schmidt fue una ministra muy comprometida con esta ley. Recordemos que nosotros teníamos la COP de cambio climático en esos tiempos, el 2019, y se cambió a España por el estallido social. Y reconocer, a propósito de la ley, que este tipo de ecosistemas que nosotros los tenemos a lo largo de todo el territorio, son ecosistemas que no estaban regulados, que no había un reconocimiento. Y ahí nos dimos cuenta también que hay diversos tipos de humedales, alto andino, humedal costero, en distintos lugares. Y acotamos la ley precisamente para los humedales urbanos, que son aquellos humedales, definición que tenemos desde la Convención Ramsar, una convención que Chile suscribió en los años 80, en dictadura. Una convención internacional, y que justamente la definición de su artículo 1, primero, esa es la definición que llevamos a la ley, y se establece que si se encuentran total o parcialmente dentro del radio urbano, pueden ser declarados por el Ministerio de Medio Ambiente a petición del propio ministerio o de la municipalidad. Es una ley simple, una ley que fue saludada y reconocida por todas las organizaciones. He recorrido el país visitando humedales urbanos. Creo que vamos en el número 149, comunas en el norte. Usted viera lo que es ver un humedal ahí en Antofagasta, en La Chimba. Bueno, entiendo que el propio ministro Poduje en su momento lo felicitó por esta ley. Bueno, a mayor abundamiento, y para no referirnos a un ministro que yo tengo entendido que él es arquitecto y debiera conocer. Tenemos el tuit, se ha publicado que en esa misma época él retuiteaba y diciendo: muy bien, senador, excelente iniciativa.
Es la primera ley, esta es una ley que además ha sido un referente en el mundo. Somos el primer país que tiene una ley de humedales urbanos y un referente que se está copiando en otros lugares. Hemos avanzado a proteger esos ecosistemas. Entonces, cuando acá hay una simplificación de que tenemos humedales o construcción de vivienda, tenemos desarrollo o protección de humedales, y es muy por el contrario. Hemos aprendido en Valdivia y en otros lugares en que un humedal dentro de la ciudad es un espacio privilegiado para, primero, la resiliencia. Me tocó estar en Talcahuano después del tsunami del 2010, precisamente gracias a los humedales. Gracias a los humedales que habían en esa comuna, la ola del tsunami ingresó menos a la ciudad y destruyó menos. De los propios humedales y de distintas norias se pudo abastecer la población de agua durante todo lo que vino después del desastre. Entonces, nosotros recuperamos dentro de las ciudades estos espacios que muchas veces eran unos pantanos, que la gente los rellenaba y que después venían las naturales consecuencias con inundaciones o que las casas se humedecían o se caían. Entonces, es una ley que ha avanzado en muchos lugares. Incluso, perdone un segundo, Matilde, en enero se declaró humedal urbano el río Mapocho, desde Lo Barnechea hasta Maipú, atravesando todo el corazón del área metropolitana, comunas muy acomodadas, comunas más populares, en que la biodiversidad que existe sobre ese lecho de río, sobre ese entorno, comienza a ser protegida como un espacio privilegiado para la ciudad, para la resiliencia, para evitar las olas de calor, lo que se llaman las islas de calor. Mire, la cantidad de efectos ecosistémicos son enormes, y también la comunidad en muchos lugares los ha ido adoptando como un espacio de áreas verdes, de lugares para recrearse, para lugares para embellecer la ciudad. Entonces, establecer esta dicotomía, establecer esta confrontación es algo muy, muy negativo, y es vulnerar también principios básicos del derecho internacional en materia ambiental, el Puntualmente, el principio de la no senador, regresión. claro, puntualmente en este caso es por la construcción de este complejo de viviendas sociales digamos, en el grupo, en el conjunto Guacamayo. Esto significa que si es una ciudad humedal, Valdivia, no hay espacio para construcción en ninguna parte de la ciudad. De ninguna manera, de ninguna manera. Imagínense que este proyecto de vivienda que nos referimos están de antes de la ley y antes de la declaratoria de ciudad humedal. Lo que ocurre es que donde hay humedal tú no puedes construir, y acá también ha habido un abuso y un discurso de las constructoras, y yo lamento que ahí existan partes interesadas que dicen, no, construyamos igualmente. No, si es una área porque de también aquí inundación. no solamente se protege al humedal, sino que también se protege a la casa de que no vaya a terminar en inundación o no vaya a terminar destruida por construirse en un terreno que no es apto para la construcción, ¿no? De todas maneras, tenemos ejemplos en todo Chile. Un ejemplo que no es directamente de un humedal, pero mire, vimos el año antepasado, la construcción ahí en las dunas de Sí. Concón, de Reñaca. Unos edificios que hubo que desalojarlos, que están a medio colgar. El Estado tuvo que ir a ayudar, los vecinos, los privados sufrieron. Evitemos la voracidad inmobiliaria, entendamos que hay polígonos, tú puedes efectivamente establecer el polígono, pero donde hay un humedal, no es que la ley lo reconozca o no, es que es un humedal. Ya, perfecto. Es ese ecosistema. Entonces, cuando tú dices, yo voy a construir igual sobre un humedal, es saltarte la ley, pero también es saltarte las reglas de la naturaleza. Y Bueno, eso en una tarde o comunidad además que es temprano. muy orgullosa de ser parte de este ecosistema y de ser una ciudad declarada como capital de humedales. Es la misma comunidad que se levantó contra la muerte de los cisnes hace más de 20 años. Es una comunidad orgullosa por defender este tipo de ambientes, ¿no? Por lo tanto, tampoco es cualquier cosa ir y decir en esa comunidad, declarar esto que ha declarado el ministro. Sin ir más lejos, este humedal, el humedal de Angachilla, es una extensión del humedal Carlos Ambante, Santuario de la Naturaleza, protegido por la Convención Internacional, donde murieron cisnes, donde hubo un desastre ambiental. Entonces, además, el ministro falta la verdad porque no es bien informado, porque el proyecto, había estado reunido con ellos el jueves pasado, en que el Servio ha ido trabajando, se hizo un estudio de impacto ambiental, se modificó el polígono y van avanzando las 500 y tantas casas.
Entonces, esta opinión simplista del ministro que mire que esto impide, no, tú tienes que hacer bien las cosas y no les quepa duda que ese comité Guacamayo 3 va a ser de los lugares más hermosos de la ciudad, Y como van a se poder hizo también construir acá sus un casas, lugar, que es lo que la gente también necesita. y van a estar en un lugar seguro, con una vista bonita, con una costanera en ese humedal, cosa que ocurre en otros lugares que es el Parque Catrico, Parque Kramer, lugares donde hay humedales se incorporaron y la ciudad gana la Senador, ciudad, construimos vivienda. ahora el ministro Pouge dijo que le pedía disculpas si no había usado un lenguaje adecuado, que efectivamente él se disculpaba, no tengo ningún problema, dice, en pedirle disculpas al senador. ¿Usted recibe esa disculpa? Obviamente uno las recibe, pero espero que las dé personalmente, porque fue muy artera su actuación. Yo no estaba presente en esa reunión, estaba justamente en Valdivia en el aniversario 99 de Carabineros de Chile, me había comprometido, estuve todo el momento ahí. Propios vecinos, dirigentes, le manifestaron la falta de deferencia, la rotería que hace el ministro de atacar a alguien y con una actitud prepotente, hostil. Yo insisto, un ministro de vivienda en Chile y particularmente en la ciudad de Valdivia, su objetivo es allanar acuerdos, buscar soluciones, encontrar caminos para que construyamos casas, para que hagamos urbanismo, para que protejamos el Sí. medio ambiente y cumplir los mandatos que nos corresponden, pero no descalificar. Y desgraciadamente el ministro Pouge, por donde pasa, es su estilo, Ahora, hay descalificar. algo que también va de fondo, que dijo es una ley que es una ley mal hecha. Y ayer el presidente estuvo con el presidente, lo respalda el presidente, por cierto, al estar con él, y dice el presidente, uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde, porque con esta ley de humedales hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal. Ahí hay una Pero, crítica pero directa eso a es la una ley. mentira, eso es una ignorancia contumaz. Yo le pido con todo respeto al presidente de la República y al propio ministro que lean el artículo 1 de la ley 21.202 y lean el artículo 1 de la Declaración de Ramsar, de la Convención Internacional de Ramsar, de lo que define humedal. Además, el humedal tiene que ser reconocido por el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces no hagamos caricaturas, porque cuando se hacen caricaturas, tú terminas confrontando el medio ambiente con las viviendas y tú tienes que compatibilizar ambas cosas, tienes que hacerlo bien, hay que Ya, acortar los pero por plazos, ejemplo, hay que modificar. en este polémico oficio que se envió a todos los ministerios y que trae todos los recortes y las descontinuaciones de programa de estos 142, uno de ellos, por ejemplo, para la Subsecretaría de Medio Ambiente, es gestión para la conservación de humedales, descontinuar. O sea, aquí no hay una preocupación por este tipo de temas. Pero mira, si seamos claros, si aquí al ministro no le preocupa este comité de vivienda, le importa arrasar con el medio ambiente, arrasar con este tipo de ecosistemas. Seguramente él en su visión ideológica es de los que no le importa construir sobre dunas, sobre humedales o sobre ese tipo de ecosistemas. Y eso es una discusión ya zanjada. Creo que el país se dio a esa lucha y estamos en otro estadio. Y precisamente este decreto que ha hecho el ministro Quirós, rebaja las normas para las salmoneras, permite cambiar, relocalizar salmoneras sin ningún estudio de impacto ambiental. Elimina la caducidad para efectos de aquellas concesiones que no se están implementando. Elimina el decreto de invalidación, el recurso de invalidación, un conjunto de normas baja el estándar medioambiental. En definitiva, lo que el país durante años, y en eso valoro al presidente Bachelet, el presidente Piñera, el presidente Boric, que todos sus ministros fueron dando pasos que van consolidando al país como un referente internacional en materia ambiental. Este gobierno quiere de un plumazo sacarlo. Ya, Y por hay eso una no me lucha extraña. ideológica que se está dando a través de estas declaraciones, de estos oficios que hemos visto del recorte en determinados temas que tienen una unidad común. De todas maneras, así como este gobierno se plantea eliminar las becas y las ayudas para muchas personas necesitadas, el programa de becas estudiantiles de alimentación, la colación diaria a través de la JUNAEP,
y recortar todo eso, no me extraña. Aquí está la derecha más recalcitrante. Y ese es el problema. Por eso yo valoro mucho, y permítame que ser expresivo en eso, que los dos senadores acá de mi zona, Iván Flores, María José Gatica, manifestando una opinión, digamos, de respaldo a eso, la alcaldesa Carla Arman, de la comunidad valdiviana, de defender esto, y también el Parlamento ahí, lo dije a propósito de la mesa del Senado. Sigamos avanzando, senador, porque usted también es presidente nada menos de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte, Recreación del Senado, y también hemos visto durante esta semana, durante los últimos más bien 15, 30 días, que la decisión por parte del Ministerio de Cultura de revocar esta construcción de esta sala del GAM. Se revoca un contrato que estaba vigente y en ejecución. ¿Cómo ve una decisión de esas características, aceptando que superaba con mucho el presupuesto que inicialmente se había proyectado, pero que tenía la aprobación y estaba avisado por Contraloría, cumplía con todos los requisitos, pero aquí también parece haber una decisión que va un poco más allá? ¿Cómo ve usted esta decisión? Me parece muy mala. Ya citamos al ministro de Cultura y este lunes están citados el subsecretario de Obras Públicas actual y también el subsecretario de Obras Públicas de la administración del presidente Boric. Aquí hay una visión ideológica. Y la semana pasada invitamos también al gobernador Orrego. Durante más de 1 año y medio en la administración Boric se estuvo trabajando cómo licitar esto. Aquí hay empresas que no existen en el mercado que lleven adelante una obra de esta complejidad, un teatro de esta magnitud, con esta tecnología. Se gastaron cientos de millones, recuerdo que eran 1.000 y tantos millones, decía el gobernador Orrego, para limpiar, para habilitar las obras para donde se va a empezar a construir. Se hace todo un proceso. Hay una empresa que lo adjudica. La Contraloría toma razón. Comienzan las obras y ahora este gobierno simplemente hace un decreto para revocarlo. Eso no solo es un ataque a la cultura, a la tremenda obra que se estaba llevando adelante, sino que también va a generar un tremendo menoscabo económico, porque va a haber que pagar indemnizaciones, va a haber que pagar una serie... ¿Esta decisión pueda repensarse? Lo dudo con este tipo de dirigentes que tenemos que gobiernan y que están desgraciadamente en distintas carteras, en que tienen un desprecio sobre la cultura, sobre el medio ambiente. Y lo digo con mucha pena, lo digo con mucho dolor, porque el GAM, ese salón, es algo que va a servir a todo Santiago, a todo Chile. Yo soy senador de región, pero me siento orgulloso de tener una sala de esa magnitud, como la ciclovía en la Alameda, que no está en mi territorio, pero son obras país, son obras concretas. Yo creo que aquí tenemos la ideología de una ultraderecha que no cree en la cultura, que no cree en el medio ambiente, que están aplicándolo en eso. Y desgraciadamente el ministro de Hacienda también con este programa que ha presentado en que es insostenible esa rebaja de impuestos a los más ricos y toda esta claro, exactamente en medio de todos estos temas que estamos discutiendo es que se presenta esta ley de reconstrucción nacional que ya está en el Congreso, está en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve esa discusión donde muchos han calificado ya desde el actual oficialismo que es una oposición obstruccionista porque se niega siquiera a la aprobación de la idea de legislar? ¿Cómo ve usted esa crítica y cómo ve usted que usted es senador claramente, pero la discusión parte en la Cámara donde no hay ningún voto que pueda hacer una diferencia por parte del Partido Socialista o la oposición? Tenemos que dar una discusión política con argumentos. Esta es una ley que creo que el mejor nombre que se le ha puesto es tutti frutti, hay de todo. Rebaja de impuestos a las empresas de los más ricos, rebaja de contribuciones a todo tipo, a la primera casa, ciertos elementos de reconstrucción. Tengo acá el listado, estuve estudiando todos los aspectos en materia ambiental. Entonces pasan en contrabando un montón de temas. Se está estableciendo, y esto por favor que nos escuche la ciudadanía, la invariabilidad tributaria durante 25 años. O sea, a través de esta ley nos están diciendo que durante 25 años, o sea, cuando nosotros no vamos a estar seguramente, Matilde,
No puede haber variabilidad en materia tributaria y una serie de otras normas. Eso es pasar gato por liebre. Eso es no hacer una ley que pueda hacer cada cosa en su mérito, que se vota el impuesto, se vota la invariabilidad, se votan temas ambientales. Eso es. Entonces acá tenemos un gobierno que irrumpe con esta situación y trata de extorsionarte, es decir, si usted no vota con esto, usted está en contra de esta situación, lo bipolar, lo antagónico. Yo creo que eso no corresponde. Uno está dispuesto a discutir, a conversar, a mejorar, pero cuando te pasan de contrabando este tipo de situaciones, los socialistas no vamos a estar disponibles para ello. Conversábamos con el senador Saavedra. Claro, el exministro Álvaro Elizalde hoy día fue bastante duro en una entrevista en Radio 13C, donde él decía, este proyecto, dice, va en contra de todo lo que se ha hecho en democracia desde el año 90 en adelante, es la reforma más regresiva desde el año 84, cuando estábamos en dictadura. ¿Usted comparte este juicio así de categórico y de duro? De todas maneras, lo comparto lo que ha dicho el exministro Elizalde, y yo espero que ahí esa derecha democrática, esa derecha que impulsó reformas y modificaciones con el presidente Piñera 1 y 2, que apoyó distintas reformas. Nosotros en Chile hemos ido construyendo desde el 90 hasta esta parte distintos logros. La reforma previsional que se hizo hace, ¿cuánto? 2 años, son determinados logros, el pilar solidario que la presidenta Bachelet construyó. Entonces, yo lo que espero es que no se demuelan las conquistas sociales, los avances. Yo entiendo y soy un demócrata y el presidente Kast ha ganado, él ganó las elecciones, pero claramente ahí hay una visión ultra detrás de ello. Personas que no creen en el Estado, que no creen en las becas de alimentación para los niños, que no creen en la cultura, no creen en el medio ambiente. Entonces, yo insisto, uno está dispuesto a discutir, a conversar, pero cuando te pasan este gato por liebre y este tipo de regresión es algo realmente brutal. Solo, perdone que salto otra cosa, la actitud que ha tenido el gobierno del presidente Kast con la expresidenta Bachelet, que es la candidata a la Secretaría General de la ONU, es algo no visto, es algo que en la comunidad internacional no es entendible. 2 países hermanos, Brasil y México, soportando, apoyando esta candidatura, una mujer con una cantidad de pergamino en materia internacional, la primera mujer, como Chile, el orgullo que sentimos de que una chilena esté ahí, y el gobierno, de una manera mezquina, le niega el apoyo porque es socialista. ¿Usted cree que el presidente Kast, que parecía que estaba dando un margen a que Chile pudiera apoyarla, no tomó una decisión inmediata, finalmente se vio presionado por los propios y no por esta actitud que él dijo que iba a tomar por sobre? Mire, yo creo que aquí él le respondió a su barra brava, a ese sector duro, el mismo sector que está pidiendo que echen a todos los médicos que huelan a zurdos ahí en el hospital de San Antonio o no sé dónde. Eso no puede ser, no puede ser. Yo entiendo los cargos políticos, de responsabilidad política, pero tú estás persiguiendo a alguien por su ideología, porque huele a algo, no huele a lo que yo tengo. No, yo no soy partidario de eso, yo no lo he visto nunca, no lo vi ni con el presidente Piñera, ni con los presidentes desde la recuperación de la democracia acá. Esto no es un buen camino y yo espero, digamos fervorosamente, que los sectores demócratas, los sectores de Chile Vamos, sectores que son una derecha liberal, hagan valer sus puntos, porque Chile no es un país de descalificaciones, Chile no es un país de negro y blanco, todos tenemos en la vida matices, entonces hacia allá construimos Ahora, con la votación manera constructiva. Que hay, o sea, con los números que tiene el actual oficialismo, más los 13 diputados más uno del Partido de la Gente, el gobierno se asegura la idea de legislar, de presentarlo y llevarlo adelante. Ustedes no tienen ningún diputado socialista en la Comisión de Hacienda. ¿Ustedes están apostando a que llegue al Senado esta ley para poder incidir ahí? Porque la discusión en la Cámara parece que para la actual oposición está, entre comillas, desde el punto de vista al que representan, perdida.
No, no lo creo, Matilde, porque precisamente se ha solicitado que el proyecto pase a la Comisión de Hacienda, de Economía y de Medio Ambiente, donde se van a dar discusiones, donde hay representantes de nuestro partido y de nuestro sector. Y vuelvo al punto original. Si tú estás construyendo una ley de esta profundidad, genera consenso. Si tú puedes ganar por 2 o 3 votos, pero estas reformas necesitan consenso en el país, necesitan dar confianza a los sectores productivos, a los sectores laborales, a las distintas comunidades, y eso está Senador, tensionando hay al país. elementos que usted vea que son positivos dentro de este megaproyecto? No lo he revisado a cabalidad porque todavía no llega al Senado. Yo estoy, digamos, abierto, por ejemplo, te lo planteaba hace un momento con el senador Saavedra, conversábamos que a él le ha tocado llevar ahí la reconstrucción en Lirquén, en todas esas partes, que por ejemplo debiera haber un fondo permanente de reconstrucción. Nosotros, desgraciadamente en Chile, pues ya sea por terremoto, por tsunami, por incendio, nos vamos a ver enfrentados con cierta regularidad a catástrofe, destrucción de casas, de infraestructura. Debiéramos tener ahí un fondo permanente, una institucionalidad que nos permita no partir de cero y prevenir, pero también tener una capacidad. Yo estoy dispuesto a dar una discusión en eso, pero cuando Y a en ti cuanto a te introducen... a la rebaja de primera categoría para impulsar la inversión y el crecimiento del país, ¿qué es a lo que se está apuntando con esta reforma de acuerdo a lo que está planteando el gobierno? No lo veo justificado, lo estudiaré en su mérito si es que llega al Senado, pero acá nosotros estamos hablando, y lo veíamos en la memoria económica que se acompaña al proyecto de ley, a hipótesis de que vamos a crecer en tal o cual situación. Y yo lo que le pregunto al ministro de Hacienda, ¿y qué es lo que ocurre si se agrava la crisis en el Medio Oriente y el petróleo termina el barril en $150? Vimos hoy día las cifras de desempleo, el desempleo aumentó en el país, si hay alguna crisis con nuestro socio principal que es China, ese tipo de variables que uno tiene que considerar para efectos de entender que no simplemente bajando esto se va a crecer más y vamos a crecer más, va a haber más empleo. Aquí tiene que haber una planificación mucho más rigurosa para que en definitiva este tipo de situaciones no ocurra lo que vivimos en dictadura. Claro, había dictadura, no había parlamento y se tomaron medidas drásticas por parte del Ejecutivo, simplemente a un costo social brutal. Estamos en democracia, yo Senador, y en creo que aquí hay que democracia y ser prudente. claro, en esta discusión democrática, eh, anteriormente ya durante el gobierno del presidente Boric se planteó esta idea de rebaja tributaria a las grandes empresas con compensaciones. Si hubiera una apertura a establecer compensaciones, ¿ustedes estarían dispuestos a aprobar la rebaja tributaria? Tal y cual como viene el proyecto, no estamos, estamos imposibilitados absolutamente de poder aprobar la idea de legislar, y más aún, yo creo que la petición es que el proyecto lo desagreguen, que en definitiva cada cosa vaya en su mérito. Tú no puedes establecer esta situación tributaria, que lo planteas tú como una hipótesis, frente a la invariabilidad. Son dos cosas que son contraintuitivas en nuestro país, cuando necesitamos hoy día mayores recursos, necesitamos ayudar a quienes están afectados con el alza de la benzina, los transportistas. Mira, quiero señalar, Matilde, una situación. Hoy día está el ministro de Transporte aquí en Valdivia, con otro talante, un ministro dialogando, buscando acuerdos. Estuvimos con varios comités de transportistas, de transporte rural, distintas instancias de esa naturaleza. Bueno, buscando acuerdos, cómo se compensa, cómo hay ayuda. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno y un ministro, buscar acuerdos, articular soluciones, no simplemente imponer una idea como es este proyecto, esta ley Tutti Frutti que presentó el gobierno. Bien. Senador Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista, integrante y presidente además de la Comisión de Cultura e integrante de varias más. Por eso lo aprovechamos con todos estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Hoy es Noticia aquí en CNN Chile. Un gusto, Matilde, y también como tema, porque nos estamos abocando a las cosas concretas. Empezamos la próxima semana la discusión de la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, donde ahí sí hay consenso para reducir plazos, para evitar situaciones arbitrarias. Un proyecto que durante años se ha trabajado, se hizo consulta indígena, se ha hecho un montón de avances para poder despachar y mejorar ese sistema. Entonces, hay que trabajar consensuadamente, hay que trabajar escuchando a todos los actores.
Un abrazo. Pondremos ojo ahí también. Muchísimas gracias, senador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso con más. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.